Es más alentadora después de la depresión de Pablo, que nos dejó ahí diciendo que iba a pasar. No, ni una certeza. Hay que decir la verdad, muchachos, hay que decir la verdad y la verdad es esa. Hay otras verdades, que hay huelgas que recorren el mundo, Diego. Hay huelgas que recorren el mundo, hay cosas que vienen de Estados Unidos que son mejores. Son por buenas, ejemplo, claro. Hoy hay una jornada de movilizaciones con un título muy interesante en Estados Unidos que es No Reyes. No es Reyes. unas movilizaciones en varias ciudades contra Donald Trump, contra la política de Donald Trump. Es muy interesante también para seguir eso. Pero es como el contexto general de todos hacen algo, todos luchan, menos vos. Todos tiran Así que gobiernos. yo voy a contar un poco a ver si nos contagiamos, ¿no? No está bueno. Vamos a hablar de lo que está pasando en Europa, especialmente en dos países, en Italia y en España. Se repitió esta semanita, el 15 de octubre. Dos grandes huelgas convocadas, y me parece que esto es lo más interesante, no por reclamos salariales, sino por un reclamo político muy importante, que es que los gobiernos de esos países dejen de apoyar y dejen de financiar a Israel en el genocidio que estaba cometiendo contra los palestinos. Hay un alto al fuego bastante endeble, pero el apoyo de los gobiernos europeos sigue estando presente a Israel y a todo lo que hace, no solo en Gaza, sino también del otro lado, en la franja de Cisjordania. Entonces, esto es muy llamativo porque fueron hechos muy importantes, o sea, fueron huelgas masivas. La de Italia fue impresionante, con un título convocado que me gustó mucho, que es Bloqueemos Todo. Bloqueemos Excelente todo síntesis. viene de una asamblea en un puerto de Génova, en donde uno de los trabajadores portuarios dice, apoyando a lo que fue la flotilla Sumud, que finalmente fue detenida, pero que la estaban apoyando, dijo, si detienen a la flotilla que lleva la solidaridad a Gaza, vamos a bloquear todo. Y a partir de ahí, ese eslogan se transformó en la forma en que los italianos fueron construyendo por abajo. Y Qué bueno que lo encontraron, ¿no? Porque nosotros al que se vayan todos nunca lo encontramos, digamos. ¿Sabes? Claro. Que saben dónde estuvo. Bueno, pero me parece que esto tiene que ver con justamente lo distintivo de esto nuevo que está surgiendo. Que viene de abajo, claro. Que tiene que ver con algo que surgió desde abajo y con un objetivo claro. Es decir, por la positiva, queremos apoyar, queremos ser solidarios con los palestinos y la forma que encontramos es luchar contra nuestro gobierno. Es muy interesante con la charla que hubo antes sobre el tema de las juventudes y cómo ya empezaba a surgir una juventud allá por principios del siglo XIX, ligado también al tema de la guerra. A las guerras, claro. O sea, cómo la guerra se transforma en algo que genera y moviliza. Claro, ella decía, las posguerras llaman a los jóvenes a decir, no hagamos lo que hicieron estos tipos que nos llevaron a la matanza, digamos. Esta experiencia del genocidio en Palestina, transmitido en vivo, empezó a generar no solo en la juventud, que ya se venía movilizando, sino entre los trabajadores. Lo de Italia fue espectacular. Dos huelgas para que se den una idea. Las imágenes, CGIL, que es más o menos como, no la CGT, es como Daer de la CGT, es como, ¿cómo se llama? Rodríguez de UPCN, que son los peores. Lo peor de la CGT Lo que peor te de la puedas CGT imaginar. tuvieron que llamar a la huelga general, que finalmente fue muy contundente, aunque Giorgia Meloni, la amiga de Javier Milei, dijo, hacen huelga porque no quieren trabajar y quieren un fin de semana largo. Digamos que no, la huelga... ¿Sabés cómo debía estar el clima para que la CGIL en ese contexto convoque una huelga general? El clima estaba muy... Porque, ¿qué pasó? Palestina, esa bronca, se transformó en el canalizador de un montón de otras broncas y fue el movilizador que llevó a unir diferentes sectores, estudiantes, trabajadores, obviamente claro, muy protagonistas los trabajadores portuarios, muy protagonista un sindicato de base que es el USB, pero empezó a confluir todo eso. Esto se fue expandiendo en Europa y por eso también en España se dio el otro día, el 15 de octubre, una huelga ya con características un poco más diferentes porque fue más localizado, pero con movilizaciones muy importantes en Barcelona, en el País Vasco, en Madrid, pero contagió esto con un gobierno completamente diferente, porque Pedro Sánchez, muchos dicen, es la oposición a Giorgia Meloni, es del Partido Socialista, dice que reconoce el Estado palestino, pero viene financiando también a Israel y entonces esto motorizó
que también en España haya sectores muy importantes que se coordinen, que bloqueen, para los que dicen que en el primer mundo no pasa, bloqueaban rutas, bloqueaban accesos a las principales ciudades, bloqueaban puertos, impidieron que salgan barcos que iban a Israel. Entonces, en los países serios, cuando alguien quiere protestar, va a una plaza y pone el cartel en la plaza sin molestar a nadie. En la vereda. ¿Vos me estás diciendo que eso no es así? No, en los países... ¿En Alemania vos tirás un papelito? Vamos a cerrar la columna con todo y me parece, en los países serios, y que es lo que tenemos que empezar a imitar, en los países serios, cuando se quiere protestar, se utiliza algo que hace mucho tiempo los trabajadores utilizan, que es la huelga general como la forma de decir, acá estamos nosotros y esta es nuestra fuerza.